Bien, que vamos a empezar, vamos leyendo, vamos así por encima, el texto de Aristóteles, en donde se habla de las relaciones, que es el punto de partida de toda la teoría de las relaciones de toda la historia occidental y por lo menos el sitio en donde voy a moverme yo hoy en la exposición que vamos a hacer. Bien, como he sabido, la idea de relación, ya lo dijimos otro día me parece, la idea de relación como idea representada, exenta, delimitada, aparece precisamente con Aristóteles, lo cual no deja de ser curioso e interesante, porque hubo ya siglos antes que él de especulación, ¿verdad? Lo cual no quiere decir, también lo dijimos, que la relación no hayan sido ejercitadas ampliamente, ¿no? Pues por muchas partes, ¿verdad? Pero recuerdo simplemente que quizá una de las escuelas que más afinó en relaciones, sobre todo musicales y matemáticas, fueron los pitagóricos, pero en las tablas pitagóricas no aparece la relación. Y decíamos que seguramente, yo por lo menos la única referencia en tablas de ideas cardinales, de ideas fundamentales que he encontrado parecida a la relación, es el Sofista de Platón, cuando habla de las de las 5 ideas fundamentales, ¿verdad? Y es que el ser, el movimiento, el reposo, y luego el tautón, lo mismo, y lo otro, heterón. Claro, y lo otro ya es una relación, claramente, porque lo otro ya formalmente es una relación. De manera que yo creo que es Platón el primero que tiene conciencia de que hay que dar un estatuto especial a las relaciones. Pero, sin embargo, esto no lo dice explícitamente. Y por eso ya decíamos el otro día que es Aristóteles quien en su famosa tabla de categorías, ¿no?, que es una enumeración, una rapsodia, dice Kant, porque una vez son 10, 9, 8, pero en fin, en la tabla de categorías y en todas ellas, entre las 4 primeras categorías, la cantidad, la sustancia, la cantidad, la cualidad y la relación ocupa el 4º lugar, entre las 10 u 11, 10, vamos, se toma el número generalmente así. Y claro, este es un número de privilegio, hasta el punto, como ya también me parece que dijimos, hasta el punto que en la historia posterior, pues las 4 primeras relaciones se consideran las relaciones fundamentales, las categorías fundamentales, mientras que las otras pues son tratadas como categorías de 2º grado, cosa discutida, como también ya me parece que dijimos, a lo largo de la tradición escolástica, puesto que Aristóteles, paradójicamente, a pesar de poner a la relación en 4º lugar de su numeración, pues subrayó y dijo, idea esta que se repite constantemente después, que la relación tiene un ser debilísimo, Es decir, y esta idea del ser debilísimo, pues no se sabe bien a qué se refiere. De repente se refiere a que no es sustancia, a que la relación no es sustancia. Pero es que tampoco las demás ideas, salvo las sustancias, son sustancias, también serían debilísimas las demás. Entonces, ¿por qué Aristóteles dice que la relación tiene un ser debilísimo? Y esto se repite una otra vez. Y esta especie de paradoja de situar la relación entre las 4 primeras categorías y decía al mismo tiempo que es un ser debilísimo, es la que le sirve a algunos escolásticos, pues a Arriaga, Suárez, etcétera, para sugerir que la razón por la cual Aristóteles pone la relación entre las 4 primeras categorías es su omnipresencia, su universalidad, que está por todas partes, y no su densidad, digamos, su peso en cuanto al ser, que es un ser debilísimo, pero como está en todas las partes, hay que ponerla en 4º lugar. Esa es un poco la cuestión. Bueno, por lo que Aristóteles dice es lo siguiente. Es como muchos recordarán, pues el libro 5, 15, 10, 20b, 26, etcétera, de la metafísica. Y dice, después de ir hablando de sustancia, etcétera, cantidad, dice, relativo, es decir, prosti,
que los escolásticos traducen por ad aliquid, prosti, hacia algo, ¿verdad? Relativo se dice de unas cosas como lo doble en orden a la mitad y lo triple en orden a la tercera parte, y en general el múltiplo en orden al submúltiplo y lo que excede en orden a lo excedido. Eso en primer lugar. De otras, se dice de unas cosas, de otras, fíjense, como lo que puede calentar en orden a lo que puede ser calentado, y lo cortante en orden a lo cortable, y en una palabra, lo activo en orden a lo pasivo. Y sigue. Y de otras, terceras, como lo medible en orden a la medida, lo escible en orden a la ciencia, y lo sensible en orden a la sustancia. Y lo sensible en orden a la sensación. Es decir, aquí, este es el texto fundamental. Luego, pues, se comenta un poco más, pero no añade gran cosa. Todo lo que sigue además amplía un poco. Así como en este texto empieza hablando de las relaciones como lo doble, como lo triple, etcétera, pues añade un poco después ideas muy importantes, como por ejemplo, y también dice lo igual y lo semejante y lo idéntico, o sea, isos, homoios y teutón. Es decir, que también añade relaciones, pero nada más. Y sigue también, y dice, y relaciones activas. Esto hay que tener cuidado porque esta es la traducción de la metafísica de Yebra, vamos, que es la mejor traducción que hay hasta la fecha, ¿no? Y Yebra, pues traduce relaciones activas, pero a mi juicio esto es un error de traducción. Pasa que es un error que yo lo he descubierto al cabo porque era muy amigo mío, Yebra, ¿no? Era licenciado en clásicas, pero muy aficionado a la filosofía, tradujo muchos libros de filosofía alemana, sobre todo, pero aquí me parece que se le escapó sencillamente por no saber escolástica, sencillamente, como pasa tantas veces. Y dice, traduce Yebra, y las relaciones activas, ¿verdad? Pero Aristóteles no habla de relaciones activas, habla de las cosas activas y pasivas que lo son según la potencia activa y pasiva. Es decir, una palabra aquí, relaciones activas, yo creo que demuestra la típica confusión entre la categoría de relación y la de acción y la pasión, ¿verdad? Porque precisamente las relaciones son activas, no son pasivas. Bueno, y así, bien, no tiene más importancia lo que sigue a continuación. Bueno, de este texto que he leído, en este texto se contiene, como hemos visto, aunque no explícitamente, vamos, la enumeración, la famosísima doctrina escolástica de los tres géneros de relaciones. Las relaciones se dividen en tres géneros, hay tres clases de relaciones, o tres géneros, llaman ellos relaciones, pues que son las relaciones del primer género, ¿verdad?, que son todas las que tienen que ver con el número, lo múltiple, etcétera, lo uno y lo múltiple, etcétera. Las relaciones del segundo género, que son las relaciones que tienen que ver con la acción y la pasión, pero sin que la acción y la pasión sean relaciones, sino otras categorías, y que es precisamente lo que hablábamos el otro día, que es la confusión en español de la idea de relación con la idea de acción. Citamos el otro día el diccionario de la Academia, en donde definen relación por conexión. Claro, la conexión implica acción, la conexión implica ya un contacto activo, como los eslabones de la cadena, ¿no? Entonces, en el diccionario de la Academia se define la relación por la conexión entre cosas y la conexión por la relación. Es decir, ahí se ve claramente que son campos semánticos completamente intersectados y también demuestra al mismo tiempo lo difícil que es captar lo que quiere decir la relación, porque hasta aquí no sabemos lo que es la relación. Simplemente Aristóteles ha dado una definición de ítica, ha señalado con dedo, relaciones son esto, y señala tres géneros de relaciones. Bueno, señala una enumeración grande que está dividida en tres frases sobre las cuales se establece la famosa clasificación de las relaciones en tres grupos, ¿no? Y la última, dice Aristóteles, que es la más difícil de interpretar, el tercer género es la que mide
lo mensurado, lo mensurable y lo escible. Y dice, pero el pensamiento no es relativo a aquellas cosas de las que es pensamiento, pues se habría declarado 2 veces lo mismo. Y la visión es visión de algo, no de aquello de lo que es visión, etcétera. Bueno, esto ya hablaremos porque quiere decir que la expresión de Aristóteles es casi de cifra, casi está en cifra telegráfica y explica esto que la enorme cantidad de interpretaciones que se dio después a lo largo de toda la escolástica, verdad que es abundantísima, como saben, súper abundante. El capítulo o la disputación sobre las relaciones es una de las disputaciones fundamentales en toda la lógica mayor escolástica e incluso la metafísica escolástica. Bien, pues entonces partimos de este hecho, por lo que luego veremos. Al final trataremos de mostrar la importancia de este texto de Aristóteles, donde por primera vez se representa lo que es la relación, la idea de relación como categoría nada menos, como una idea cardinal de todas las ideas. Bien, hemos hablado entonces de la omnipresencia de las relaciones, lo hemos aludido, pero aquí nos interesa, puesto que estamos sobre todo interesados por las relaciones desde el punto de vista de la teoría de la ciencia, aquí nos interesa subrayar la omnipresencia de las relaciones en las ciencias positivas, claro, en las ciencias positivas, lo cual no es nada difícil, sobre todo si procedemos, diríamos también deícticamente, señalando con el dedo, ¿no? Podríamos ir enumerando diferentes ciencias, porque si empezamos por donde empezaron los pitagóricos, por las matemáticas, claro. Las matemáticas están llenas completamente de relaciones, son todas relaciones. Es más, el propio Cutigat, por ejemplo, el autor del álgebra de la lógica, muy conocido sobre todo por sus estudios sobre Leibniz, las obras monumentales sobre Leibniz y obras de álgebra de la lógica y demás, pues Cutigat dice, en el álgebra de la lógica, dice precisamente que el álgebra de la lógica es el fundamento de las matemáticas, y una idea que poco después llevaría adelante Russell, los principios de matemática, ¿verdad? Las relaciones, el álgebra de relaciones es la clave de las matemáticas, por tanto inundan la totalidad de las ciencias, es decir, las ciencias matemáticas serían, según esto, principalmente ciencias de las relaciones. No se sabe qué decir con esto. Quiere decir que todo lo que está en las matemáticas, aritmética o geometría, son relaciones. Por ejemplo, son relaciones, pues por supuesto, de orden, de series, de relaciones de igualdad, ahora vamos a decir palabras sobre ese asunto, de igualdad, de mayor y menor, se dice continuamente, pero claro, las relaciones tales como igualdad, como mayor y menor, la cuestión es si estas son relaciones. ¿Se puede hablar de que la igualdad sea una relación? ¿Verdad? Claro, no es una relación, en lógica de relaciones la igualdad no es una relación, sino la igualdad es una conjunción de propiedades de otras relaciones. Es decir, cuando las siguientes propiedades, primero, la propiedad de simetría, la propiedad de transitividad y de reflexividad, que pueden ir independientes. Por ejemplo, la transitividad se da en la relación de mayor y menor, una serie de A, B, C, D, A menor que B, menor que C, si A es menor que B y B menor que C, A es menor que C, es transitiva, ¿verdad? Quiere decir que estas propiedades pueden ir separadas, pero cuando van juntas se llama igualdad. Y además se llama igualdad suponiendo que las relaciones simétricas y transitivas son siempre reflexivas, cosa que no es tan clara en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el plano reglado, pues hay infinitas paralelas, ¿no? Infinitas paralelas. La relación de paralelismo, claro, es transitiva, si A es paralela a B, B a C, A es a C.
es simétrica, si A es paralela a B, es paralela a C, pero es reflexiva. ¿Se puede decir que una recta sea paralela a sí misma? Si lo fuera, entonces, bueno, se puede decir, claro, se puede decir, pero una recta paralela a sí misma contradice el otro principio según el cual las rectas no tienen ningún punto, paralelas no tienen ningún punto en común. Y una recta paralela a sí misma tendría infinitos puntos en común. De manera que hay que hacer una excepción simplemente gratuita o sencillamente decir que la reflexividad no se deduce de las anteriores. Y por tanto que la relación de paralelismo no es una relación de igualdad, sobre todo porque no es conexa, porque una relación, otra propiedad de la relación es la conexidad, ¿no? Que es una de las propiedades más interesantes que ha subrayado la lógica de relaciones precisamente. Es decir, la conexidad es el hecho, es dicha de la universalidad. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de la recta del plano, todas las infinitas rectas de un plano tienen paralela. Es decir, cada una de las rectas tiene otra paralela, o muchas más, pero vamos, por lo menos una. Por consiguiente, el paralelismo es una propiedad universal a la recta del plano, pero en cambio no es conexa. Es decir, no quiere decir esto que dada una recta sea siempre paralela a otra, ¿verdad? A todas las demás, puesto que hay haces de rectas que son paralelas entre sí, pero no son paralelas a otras. De manera que el problema de la conexidad tiene un gran interés desde el punto de vista de la filosofía del materialismo, por la discontinuidad, precisamente, porque la no conexidad quiere decir que hay una discontinuidad en la relación, que sin embargo es universal, lo cual siempre suena un poco paradójico, ¿verdad? Como una relación universal no es conexa. Esto es uno de los puntos esenciales de la discontinuidad en teoría de las relaciones. Entonces, aquí inmediatamente se nos surge la cuestión de la distinción fundamental, de la que tenemos que hablar más en detalle, de las relaciones formales y materiales. Las relaciones en sentido formal y material. Y es muy difícil decir, bueno, ¿y qué es esa relación formal y material? Es muy difícil. También para utilizar el sistema deíctico, ¿verdad? El señalar con el dedo, pues una relación formal es, por ejemplo, la relación de igualdad. Eso es formal. Hasta cierto punto, vamos a ver. Es formal. Una relación material, ¿qué es? Pues es una relación que incluye, diríamos, el contenido semántico de la relación. Por ejemplo, la relación de paternidad es material. La relación de fraternidad, de hermanos, es material. Supone, pues, entidades biológicas relacionadas, ¿verdad?, en el sentido conocido. Entonces, ¿qué quiere decir relaciones formales? Pues esta es una cuestión dificilísima, pero en líneas generales el problema es el siguiente. Es que he preferido proceder así porque es la mejor manera, yo creo, de darse cuenta de los problemas que están implicados. Si se empieza ya de entrada a hacer clasificaciones, todo esto desaparece completamente. La cuestión es la siguiente. Las relaciones, en general, también deícticamente, pues son relaciones que se pueden indicar con el dedo pertenecientes a determinados dominios materiales, por ejemplo, las relaciones geométricas, las relaciones aritméticas, las relaciones físicas, las biológicas, etc. Son relaciones que forman parte o que se refieren a términos pertenecientes a diferentes dominios o campos de la realidad. Claro, esta pertenencia a diferentes dominios pues supone también que la realidad está estructurada en clases, de algún modo, que constituyen lo que llamamos campos de las ciencias, ¿no?, en clases. Y la cuestión es si las relaciones son propias características, las relaciones sobre todo de las ciencias de cada clase, o si hay también relaciones que son comunes a dos o más clases, o tres, o a todas las clases. Y entonces un criterio
que es el que prácticamente, porque estos problemas la lógica de relaciones no las trata. La lógica de relaciones da por supuesto que es la diferencia que el otro día yo apuntaba entre la lógica de relaciones muy superficial, a mi juicio, filosóficamente, y la tradición escolástica, que es mucho más profunda. Es decir, que plantea problemas filosóficos que la lógica de relaciones no resuelve, simplemente que va por otro lado, porque va por otro lado, sencillamente, que no resuelve. Entonces, la lógica de relaciones se saca la impresión que pretende ofrecer las relaciones que son válidas para todas las ciencias y, en general, para todos los dominios. ¿Verdad? Que son relaciones universales, comunes a todos, trascendentales. La palabrita también es muy peligrosa porque las relaciones trascendentales son otra cosa. Bueno, son muchas otras cosas. Las relaciones trascendentales de los escolásticos son otras muchas cosas. Pero si empezamos aquí a enumerarlas, nos perdemos la línea central, ¿no? Es decir, las relaciones formales serían entonces materiales pero genéricas. Es decir, la diferencia entre relaciones materiales y formales será la diferencia de la especie y el género. Es decir, que las relaciones universales, comunes a todos, serían relaciones materiales pero genéricas, o serían de otro tipo distinto completamente. Bueno, la línea que yo he seguido es suponer desde luego que las relaciones llamadas formales son de otra índole que las relaciones materiales, que llamamos relaciones materiales, son de otra índole. De otra índole que tiene más que ver con el eje sintáctico más que con el eje semántico. Quizás eso es un modo de entrar en la cuestión. Es decir, las relaciones materiales suponen un contenido semántico determinado categorialmente, pues geométrico, aritmético, biológico, físico, químico, etcétera, ¿verdad? Suponen un componente semántico que está dado en los términos sobre los cuales las relaciones se soportan. Y entonces las relaciones son afines a sus términos, claro está. Mientras que las relaciones formales no suponen ningún contenido semántico. Por ejemplo, cuando digo relación simétrica, pues, y digo XRI, IRX, XRI son variables absolutamente indeterminadas que valen para todo, desde el punto de vista lógico, valen para... X puede ser un organismo, puede ser un átomo, puede ser un individuo, puede ser un libro, puede ser un estado, es decir, puede ser cualquier cosa, cualquier ente que dirían los antiguos, ¿no? Y entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos XRI, RX como relación formal, pues estamos hablando en plan puramente sintáctico. ¿Y qué es la sintaxis aquí? La idea que yo estoy presuponiendo, aunque no la he hecho explícita, es esta, que lo que llamamos relaciones formales son las relaciones del álgebra de las relaciones, mejor dicho, son las relaciones que se manifiestan en el álgebra de las relaciones, en los principios de matemática, por ejemplo, de Russell o en cualquier otro, en Hilbert, en cualquier otro tratado de relaciones, que están utilizados por esta álgebra de las relaciones, referidos precisamente a la propia álgebra, es decir, a las propias letras y símbolos que utiliza el tratado de álgebra. Estoy hablando del materialismo formalista, ¿verdad? Es decir, las relaciones, por ejemplo, XRI, la relación XRI, pues es una grafía XRI donde X está a la izquierda, R y luego Y, o si se pone la R al principio, R, paréntesis, X, Y. Está el orden de izquierda a derecha. La relación conversa consiste en invertir el orden. Digo, R-1 y X, ¿verdad? Y X, que ese es el orden de los términos ha variado. Bien, pues, ¿qué es el álgebra de relaciones? ¿De qué relaciones habla? Pues de ninguna. Habla de las propias relaciones que están escritas en el álgebra, que constituyen un modelo material aplicable a un campo, aplicable a cualquier otro campo distinto. En la medida que sea aplicable, porque lo es, claro, porque lo es. Y entonces,
Esa sería una de las razones por las cuales las relaciones algebraicas tienen esta aparente universalidad, pero sin decir absolutamente nada. Más que sintácticamente, que ya es bastante, claro. Y entonces las relaciones formales serían las relaciones sintácticas totalmente abstractas e indeterminadas, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, ¿qué serían las relaciones materiales? Pues como digo, relaciones que son específicas de los campos categoriales determinados. Un ejemplo, yo creo que clarísimo. En el número pi en geometría. El número pi es una relación. Es una relación. Como en general todos los números pueden expresarse como relaciones. También, efectivamente, los números se consideran como conjuntos, como clases, la teoría de Frege, y en ese caso no son relaciones, son conjuntos, son algo que se parece más a las sustancias, ¿verdad? Pues un poco como los entendían los pitagóricos, el 4, el 7, los números sagrados, etcétera, el 8, pero desde el punto de vista de la aritmética los números son cocientes, todo número se puede expresar como un cociente de otros, números racionales, por ejemplo, de manera que entonces los números son relaciones, pero el número pi es una relación entre el perímetro de la circunferencia, como he sabido, y el diámetro. Entonces, el número pi es específicamente geométrico. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido aplicar el número pi, pues, ¿qué diría yo? Pues, aplicar el número pi pues, a la sociología, a la teoría del parentesco, ¿verdad? Y a cualquier otra cosa. No tiene ningún sentido, pero ni siquiera la aritmética. Cuando se dice pi es igual a 3, 14, 16, etcétera, ¿verdad? Esos números aritméticos que constituyen el valor de pi en el sistema decimal, etcétera, esos números, si no fuera porque se presupone la figura geométrica de la circunferencia y el diámetro, esos números no serían pi, serían unos números totalmente otros, absolutamente irrelevantes. La esencia del número pi desaparece completamente cuando la expresamos simplemente numéricamente. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces, la pregunta inmediatamente que hay que hacer es, entonces, el número pi, ¿por qué razón se identifica con 3, 14, 16? Es decir, ¿no podría tener otro número diferente? Pues claro que sí, depende del sistema de unidades que elijamos. Si elegimos el diámetro como unidad, claro, entonces sí, aparece 3 veces y unos decimales, ¿verdad? Pero esos decimales ya implica un sistema de numeración. Yo estoy insistiendo en esta paradoja, que el número pi es exclusivamente geométrico, que es uno de los ejemplos específicamente geométrico, y es una relación puramente geométrica. Lo cual no quiere decir que el número no se aplique pues a otra multitud de situaciones, pues por ejemplo, a todos los movimientos circulares, ¿verdad? Todos los movimientos circulares, a movimientos periódicos, que aparece el pi, pues se aplique, por supuesto, a objetos físicos, no propiamente geométricos, como puede ser, el más conocido es la Tierra, ¿verdad? La Tierra, el perímetro de unos 40.000 kilómetros, vamos, de perímetro y unos 40.000 de diámetro de radio, pues también tiene el número pi, y ese número pi sirve para calcular muchas cosas, Eratóstenes, etcétera, etcétera. Es decir, que el número pi aparece en muchísimas ocasiones y después es susceptible también, como es bien sabido, es susceptible de un tratamiento aritmético. Pues aquí traía yo una serie de, pero no se puede proyectar, ¿no? En fin, traía yo una serie de fórmulas para hacerlo más intuitivo, vamos, está en la mente de todo el mundo. Pues, por ejemplo, el teorema famoso de Leibniz, ¿no? Que es un teorema precioso y que parece que es puramente aritmético, así se presenta. Pi partido por 4 es igual a 1 menos 1, menos 1 menos 3, más 1 más 5, menos 1 menos 7, más 1 más 9, etcétera, ¿no? Los números impares. O bien que pi partido por 4 es igual a la integral de 0 a 1 de 1 partido por 1 más x cuadrado diferencial de x.
Claro, ahí parece que estamos ya en puro cálculo. Ahora, sin embargo, este famoso tratamiento de Leibniz y su demostración, que es muy, muy bonita, pues sin geometría no se puede hacer. Se puede hacer efectivamente, aparentemente al margen de toda la geometría, de un modo puramente aritmético, porque se están aplicando reglas de transformación, etcétera, pero sin embargo la geometría está siempre en el fondo, porque si no aquello desaparece completamente de su sentido, ¿no? De manera que entonces el número pi, claro, tiene esa característica, pero claro, se dirá entonces que cada ciencia, cada categoría tiene sus relaciones específicas. Evidentemente no. Hay relaciones comunes a varias categorías. Aquí yo tenía el ejemplo, por haberlo analizado, el ejemplo de... Bueno, primero tengo aquí otro ejemplo muy bonito, muy interesantísimo, que también da lugar a este caso. Es la observación de un geólogo de Cambridge, relativamente reciente, que se llama Stoll, escrito S-T-O cortada L-M. Stoll es un geólogo que observó lo siguiente, que un río, ¿verdad? Un río que va desde la fuente, que puede ser un lago o una fuente, hasta el mar. Entonces, si la distancia de la fuente al mar en línea recta es L mayúscula, y la distancia del río sinuoso, se supone que es un río sinuoso, es L minúscula, entonces la relación entre L mayúscula y L minúscula es igual a pi. Claro, eso sí que es una cosa realmente sorprendente, que él no analiza, simplemente constata. Él ha medido muchos ríos, incluso ha hecho experiencias de laboratorio, ¿verdad? Poniendo corrientes de agua y entonces le sale pi. Bueno, no exactamente, ¿verdad? Pero, en fin, aproximadamente. Él da unas tablas donde efectivamente aparece allí. Claro, ¿qué tiene que ver aquí? Eso es una cosa mágica. ¿Qué tiene que ver aquí el número pi? Es decir, es esto, ¿no? Si aquí está la fuente y aquí está la desembocadura, esta relación y esta longitud, vamos, y esta otra longitud, resulta que la longitud sinuosa es como si fuera la circunferencia y la línea recta es como si fuera el diámetro, porque es la única explicación que pueda aproximar el número pi geométricamente. Pero entonces, ¿cómo se pasa de esa sinuosidad a la circunferencia? Es decir, aquí tenemos claramente un caso de una relación realmente sorprendente, y asombrosa. Bueno, a mí me asombra, porque es que yo no le veo ninguna razón de dónde pueda conectar esto. Y sin embargo tiene que haber algo, si son verdad los experimentos, que es natural que lo sean, ¿verdad? Porque están publicados en revistas de primer orden, etc. Entonces, aquí tendríamos un caso de una relación que es fiable, que es verdadera, que es un hecho, está constatado, un hecho empírico, para decirlo con Aristóteles, ya que estamos con él, que es ciencia oti, pero no es dioti, pero no sabemos por qué. No sabemos el por qué. Ahora, el por qué, pues nada, eso supongo que los geólogos y los matemáticos podrán decir algo más de por qué es esto. Pero así a primera vista, pues es inexplicable. Simplemente un hecho empírico, un hecho bruto empírico, ¿verdad? Sin explicación. Y eso sin duda de su verdad. Claro, si se duda de su verdad no hay ningún problema de eso. Entonces, por supuesto. Bien, pues digo que hay otra serie de relaciones muy conocidas. Una de las más conocidas son las relaciones de cosas tan distintas, pues como pueda ser todas las variaciones de una cantidad en función de la cuantía de esa cantidad. Es decir, lo que afecta, pues, por ejemplo, a la variación de un conjunto de unidades, como puede ser un bosque o una ciudad, los ciudadanos, como pueda ser, pues, el periodo de desintegración de un cuerpo radiactivo, como pueda ser
pues no sé, el interés compuesto, el interés continuo, ¿verdad? Pues todas estas situaciones, como bien sabido, están relacionadas por una constante K, que es el resultado de dividir el cociente entre la función I igual a Euler, kx elevado a kx, por la derivada de esta función. Y entonces, como la derivada en este caso tiene la misma forma que la función, hay una constante K, que es la que define estas cantidades. Claro, esta relación, que es típicamente una relación, está presente en campos muy distintos, pero la relación se expresa matemáticamente, o aritméticamente en este caso, ¿no? Bien. Otro ejemplo muy de actualidad, por cierto. Muy de actualidad, digo, por los últimos Nobel de Física, ¿verdad?, sobre la expansión del universo. Pues, como es bien sabido, hay una relación, un cociente, entre la distancia de las galaxias a un punto de referencia, las cefeidas, y luego la velocidad de las galaxias. Esta velocidad, no sé si se ve, se pone en un sistema de coordenadas cartesianas, se ponen en las abscisas, se ponen las distancias en las ordenadas velocidades, y entonces hay una relación constante que es la constante de Hubble. Este fue el gran descubrimiento de Hubble, que está en función de los años 20, 1929, fue el famoso descubrimiento de Hubble, que dio lugar o fundamental a la teoría de la expansión del universo, porque las galaxias iban alejándose, iban corriéndose al rojo, interpretando esto como indicio de velocidad y de alejamiento, y entonces esta inclinación, la inclinación de la curva, es la que medía realmente la relación propiamente, lo que era significativo en la relación. En el año 39, pues Hubble dio un cociente, el año 29, de 528 kilómetros por segundo por megaparsec, luego corregidos en el 2002 a 75 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero en fin, la relación es constante. Entonces resulta que, como es bien sabido, de este descubrimiento de Hubble, pues tuvo grandes efectos en toda la relatividad, porque si realmente las galaxias seguían alejándose continuamente, pues llegaría un momento donde el mundo desaparecería como tal. Como estaba de ahí la famosa constante de Einstein, del freno a la aceleración, y como es bien sabido, porque había tenido en la prensa estos últimos días, en toda la prensa, estos Nobeles de ahora, que son Perlmutter, Schmidt y Riess, pues iban investigando precisamente si había aumentado la desaceleración de las galaxias o no, y encontraron todo al revés. Encontraron que la aceleración de las galaxias era muy superior a la que se creía en tiempos de Hubble. Es decir, que el universo, según estas medidas que han merecido este premio, pues están expandiéndose cada vez más hasta el punto que se llega a sustituir la idea del Big Bang, de la muerte del universo, por el Big Bang y el Big Crunch, ¿verdad? Por el Big Rip. Rip es el desgarrón. Es decir, que el universo se va desgarrando, a medida que se aleja, se va desgarrando y su unidad se pierde completamente. Claro, esto se deduce de la aceleración de la expansión de las galaxias. Y naturalmente todas estas cuestiones están fundadas en relaciones que en principio se fijan para un recinto del universo, como puede ser el universo de las observables, pero que después naturalmente se desbordan hasta llegar a extremos donde ya pierde el sentido. Sobre todo cuando las galaxias se alejan más allá del horizonte visible, 10.000 millones de años luz, lo cifran algunos,
Entonces realmente ya no se pueden observar, ya todo lo que se diga es metafísica pura ya, como lo sigue siendo aquí, ¿verdad? Que es lo que pasa en estos terrenos de la cosmología, donde la observación está completamente limitada por las grandes distancias en que nos movemos. Ahora, por otra parte, que aquí va, estas relaciones fundamentales, como vemos en la ciencia actual y en general, y en la práctica, porque, excuso decir, la expansión del universo controla pues, gran parte de todos los programas que hay de observación del universo, de satélites, etc. Pero estas relaciones, aparentemente tan sencillas, pues son las mismas, o pueden ser las mismas, que las que hay en el campo económico entre las relaciones en una función de demanda, en donde la función de demanda pues, se pone aquí en ordenadas y los precios, y entonces hay una relación que en muchas ocasiones tiene la misma inclinación, puede tenerla según la relación de demanda, puede tener la misma relación que tenía la radiación de Hubble. Y entonces tenemos una misma relación que está en campos en principio totalmente diferentes, como puede ser pues, el mundo cosmológico, el mundo de la galaxia y el mundo de una economía de mercado, ¿verdad? Claro, con la consideración siguiente, que la necesidad de estas relaciones, establecidas de un modo que no son los pares, esa es la cuestión. La relación no es el conjunto de pares, de puntos que están unidos por esta relación. Es decir, marcamos aquí una velocidad y aquí una velocidad y aquí una distancia, ¿verdad? Entonces, obtenemos dos puntos en la representación y ese par de términos, es decir, por ejemplo, X y Y, ese par de términos forman la relación. Es una relación diádica expresada en forma extensional. Y hasta el punto que los descripcionistas, como sabemos, pues pretenden que el nominalismo puro, que las relaciones no son más que esto. Es decir, que la ley de Hubble, por ejemplo, es simplemente un conjunto de observaciones que han tenido que ser hechas empíricas, y entonces la ley de Hubble expresa simplemente, es un resumen gráfico de los pares de observaciones que se han ido haciendo, lo cual es inaceptable, totalmente inaceptable, porque entonces la línea estaba de más. Por una razón muy sencilla, porque la línea está, la curva en este caso es una recta, porque la curva consta de infinitos puntos, y entonces harían falta infinitas observaciones, cosa que es imposible, porque las observaciones son muy limitadas, aunque sean muy numerosas, ¿no? Y la idea de inclinación de la curva desaparece, la pendiente de la curva, que es lo que expresa la ley, precisamente, la ley. Si no, sería un caos empírico de parejas extensionales, que no sería una relación. La relación está en la ley, precisamente, no en la definición extensional de las relaciones, que es uno de los defectos grandes de toda la teoría de los principios de Russell, que se definen extensionalmente. Las relaciones se definen extensionalmente. No se discute o se acepta que una relación se puede describir extensionalmente, pues por ejemplo decir, ¿cuál es la relación de apóstol, la relación de maestro a apóstol en el cristianismo? Pues se puede decir, no, esta relación es la relación de Cristo con Pedro, Cristo con Pablo, y enumerando las 12 relaciones. Pero claro, eso no es la relación, eso son parejas de relaciones. Se describe efectivamente el campo, pero la relación material desaparece. La relación está a otro nivel semántico, esa es la cuestión. No es solamente extensional, sino intensional. Bien, pues entonces la idea de relación que estamos tratando en las ciencias, resulta que los problemas principales yo creo que son estos. Estas relaciones materiales son de otro orden que las formales. Vamos a considerar rápidamente lo de la igualdad, que les decía antes. La relación de igualdad parece formal, según lo que hemos dicho. Una relación entre dos términos, una relación de igualdad, pues no dice más que sea reflexiva, simétrica y transitiva. Ahora, cuando hablamos de relación de congruencia, es decir, que suelo escribir X
igual con 3 rayitas y, congruencia entre números enteros. La congruencia ya dice inmediatamente que estamos hablando de números enteros, porque la relación de congruencia no tiene sentido más que con números enteros. Es decir, cuando dos números son congruentes, cuando divididos por uno dan el mismo resto. Entonces, la relación de congruencia es aritmética, necesariamente aritmética, supone que hay cocientes, que hay restos, que se clasifican por restos. Bien, entonces, la relación de congruencia, a su vez, es indeterminada, porque tampoco tiene sentido decir, pues qué sé yo, el número 5 es congruente con el número 10, ¿verdad? O con el 15 o con el 20, son congruentes, es decir, podemos escribir 5, 3 rayitas, igual a 10, igual a tal. Hay que poner K, hay que poner el parámetro K, ¿por qué? Porque el resto puede ser diferente, si no se indica qué resto es, la congruencia desaparece. ¿Qué ocurre entonces? Pues que en una relación como la de congruencia hay por una parte un contenido semántico indeterminado, que son números enteros, y luego un contenido semántico determinado, que es el K, el número K, con el módulo de la congruencia. Entonces, y sin embargo, la relación de congruencia se considera como una relación de equivalencia y de igualdad, porque divide el conjunto de los números en una serie de clases de equivalencia, etcétera, etcétera. Toda la teoría de la congruencia. Por tanto, entonces, la idea de congruencia, pues la relación de congruencia implica de algún modo la materialidad. No es una relación claramente como la de igualdad que elimina, que abstrae completamente de la materia. Es una relación formal. La relación de congruencia aritmética ya no es puramente formal, porque ya es aritmética. En cambio, la relación de igualdad, pues no es aritmética, puede ser de cualquier otro tipo, ¿no? Hay que indicar igualdad en peso, igualdad en esto del Ministerio de la Igualdad que hay ahora en España, ¿no? El Ministerio de la Igualdad, ¿en qué? En peso, en tamaño, en figura, ¿en qué? ¿En qué es igualdad? Claro, eso no tiene sentido, la palabra igualdad no tiene sentido, ahí se ve claramente. No tiene ningún sentido la palabra igualdad, porque si se dijera Ministerio de Igualdad en, pues qué sé yo, en edad, ¿verdad? Bien, tendría sentido. Ministerio de Igualdad en peso, claro, pues también tendría sentido. Todos somos iguales en peso, hay que ser iguales en peso, hay que ajustar un peso determinado, definido. Se ve claramente que la idea de igualdad es una idea totalmente borrosa, absolutamente borrosa, que no dice nada, y que, o bien que dice otras cosas que no están incluidas en la relación, que cada uno lo entiende a su modo, como le parece, ¿no? Bien, se dice, no, la igualdad se entiende jurídicamente como igualdad ante la ley, pero también sigue siendo ambiguo porque ¿ante qué ley? Ante una ley que exprese la igualdad, ¿verdad? Y además, igualdad ante la ley, ¿qué quiere decir esto? Igualdad en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a la misma ley y como la ley es desigual necesariamente, porque las leyes no pueden ser iguales, la igualdad, para decirlo en términos clásicos, es aritmética o geométrica, ¿no? Claro, en cuanto se hace en la declaración de la renta, cuando se impone unos impuestos proporcionales, allí la igualdad es geométrica, es proporcional, porque la igualdad unívoca, es decir, todos los ciudadanos pagarán lo mismo, hombre, depende del dinero que tengan y de lo que... Es decir, la igualdad aritmética es imposible, tiene que ser geométrica, proporcional, en función de otra cosa. Entonces, en cuanto introducimos este principio de variedad, la idea de igualdad desaparece como tal, la idea de igualdad unívoca desaparece como tal, la idea de igualdad formal desaparece. Bien, es decir, entonces las cosas son iguales entre sí cuando son iguales entre sí, ¿verdad? Y cuando dejan de ser iguales, dejan de ser iguales. Es decir, que ahí la extensionalidad vuelve otra vez bien. Bueno, pues todo esto yo creo que nos sirve para demostrar claramente que las relaciones de las diferentes ciencias pues ocupan un lugar central en estas ciencias. Ahora, esta demostración sería puramente empírica, inductiva, digamos, repasando todas las ciencias, ¿verdad?, imaginables, y digamos, las matemáticas, otro ejemplo muy fecundo, muy fértil,
que nosotros lo hemos utilizado al hablar del argumento ontológico del animal divino, las relaciones de dominación de los etólogos, que no son transitivas, que se diferencia de esto. Se escribe A domina B, se escribe como si fuera mayor que con 2 rayas, ¿no? Entonces, estas relaciones de dominación, pues, por ejemplo, la relación del gallo en el gallinero, el gallo con las gallinas, claro. El orden del picotazo, el que pica a los demás, se establece una relación de dominación jerárquica, ¿no? Según el picotazo. Y estas relaciones de dominación estructuran la jerarquía del gallinero o de cualquier otro grupo animal en todos los detalles, no solamente en el picotazo, que es el criterio más ostensible de establecer la jerarquía, sino, por ejemplo, en el alejamiento del gallo, en el orden de ir a comer, etcétera, etcétera. A veces hay pues qué sé yo, matrimonios morganáticos, como se decía, porque una gallina que ocupa en otro lugar, si la escoge el gallo, pasa inmediatamente al segundo lugar de la jerarquía, ¿verdad? Es decir, que es un poco lo que pasa con excepciones o casos particulares que suponen, sin embargo, una relación previa funcional. Es el caso de la función de demanda que hablábamos antes, el caso del famoso efecto Giffen, que por sí mismo no tendría ningún sentido, pero que lo tiene en función de una función de demanda dada. Este es el caso de una ciudad en donde empieza a haber que se rige según una determinada ley de demanda, pues para el pan, para la carne, para la leche, etcétera, que empiezan a encarecerse los alimentos y entonces determinadas familias empiezan a comprar cada vez más pan. Y el pan, sin embargo, no sube. Entonces, lo que resulta paradójico es aquí por qué esta excepción a la curva de demanda, cuando realmente pues no debía ser así. Las explicaciones son muchas, también de esto han escrito muchos los economistas, pero en todo caso son explicaciones que son externas a la propia estructura de la función de demanda. La explicación aquí no es tan misteriosa como la del número pi de Stolm, ¿verdad?, del río. Es que si una familia tiene poco dinero, según el nivel de renta que tenga, y se alimenta sobre todo con pan, si suben los demás alimentos tiene que comprar más pan, porque no puedes comprar los otros. Entonces produce una distorsión en la función de demanda, pero sin embargo que solamente se explica por esa función. Es decir, no tendría por qué explicarse nada, simplemente ocurre así porque ocurre así, ¿verdad? Bien. Entonces, la argumentación, que se puede exponer brevísimamente, el argumento fundamental para demostrar hasta qué punto las relaciones son totalmente imprescindibles como figuras de las ciencias, como figuras de las ciencias positivas, es decir, que una ciencia tiene que trabajar con relaciones, yo creo que se puede fundar en estos 2 argumentos. Primero, que las ciencias positivas, cualquiera que sea, tratan siempre con hechos. Es decir, las ciencias tratan con hechos. Una ciencia que no tenga hechos positivos no es ciencia. Y segundo supuesto, por lo menos la teoría del cierre, que las ciencias tienen que tener verdades, tienen que ofrecer verdades necesarias. Es decir, si una disciplina, cualquiera que sea, no tiene hechos, en el sentido de los hechos, claro que es otra cuestión, pues entonces es otra cuestión a tratar. No tiene hechos, pues no es ciencia, sencillamente no es ciencia. Si los hechos son fantásticos, hechos éticos, hechos objetivos, ¿verdad?, hechos físicos, algunos corpóreos, que se den en M1, para decirlo así. Entonces, si la ciencia no tiene un caudal de hechos, no es ciencia. Será otra cosa, será chamanismo o fantasía o lo que fuera, ¿no?, pero no es ciencia. Y lo mismo ocurre con las verdades. Aunque la ciencia trate de hechos, si no establece verdades entre ellos y verdades necesarias, tampoco es ciencia. Es el caso de la ley esta de Pi que hemos dicho. Que eso será una verdad, en todo caso empírica, pero no es una verdad necesaria. Bueno, yo creo que estos 2 argumentos, o con estos 2 argumentos se puede rápidamente inferir que el grado de necesidad que las relaciones tienen con las ciencias, o las ciencias con las relaciones. Primero,
que los hechos son relaciones, precisamente. Lo que llamamos hechos son relaciones. Esto no se puede tratar aquí porque esto es muy largo de discutir y de debatir. Es decir, lo que llamamos hechos siempre implican relaciones. No es que se agoten en relaciones. Los hechos participan de otras muchas figuras del espacio antropológico. Hemos insistido en otras ocasiones en que el concepto de hecho está en función de la teoría de la ciencia que se mantenga. Es decir, que tratar de definir el hecho así por las buenas es suicida, no conduce a ningún lado. El hecho no se puede definir más que en función del hecho científico, ¿no? El hecho científico, que es un concepto positivista, como es bien sabido, es el positivismo. Aquella famosa pues, el requerimiento de Saint-Simon, del que fue secretario Augusto Comte. Hechos hacen falta y no especulaciones metafísicas, hace falta hechos. Yo recuerdo muchas veces un colega que había aquí, geólogo por cierto, que estaba muy influido por el popperismo y demás. Él había estado en Estados Unidos y esto le había tocado aquella moda, y él cuando yo le preguntaba algunas cosas decía, no, a mí esto no me interesa nada. Pero ni siquiera la ordenación de los... Muchas veces me preguntaba a mí, oye, ¿esto que es del Paleoceno o es antes el Paleozoico, antes el... Coño, tú sabrás. Digo, no, a mí no me importa nada. La ordenación es una cosa ya, una superestructura. Entonces, yo decía, yo soy echólogo, soy echólogo. Y luego la ordenación de los hechos es cosa ya del que quiera, ¿verdad? Pero a mí me basta saber los hechos. Que esto es tal, esto es Cretácico y esto es Jurásico. Ahora, si es anterior uno a otro, eso es una cosa secundaria. Bien. Pues, claro, está la cuestión. El empirista, el descripcionista, tiene esta idea de los hechos. Es el nominalista, los hechos están dados. Entonces, en esta curva que hemos dibujado antes, los hechos son estos puntos que están aquí y las relaciones ya es una construcción, ¿verdad? Una construcción geométrica, lo que fuera, pero es distinta. La ciencia está ahí y los hechos son puntuales. Por lo tanto, no son relaciones siquiera. Los hechos no son relaciones. El teoreticista, pues dirá que los hechos no existen. Claro, los hechos son irrelevantes. Es decir, lo importante son las teorías y los hechos pues son invenciones que se hacen, pero que no, lo importante es la teoría. Y los hechos a lo sumo sirven para desmentir las teorías, para falsarlas, pero no para justificarlas, porque los hechos son entidades que no existen. Y así sucesivamente. Y el adecuacionismo dirá, pues bueno, los hechos son unas cadenas de realidades que son paralelas o isomorfas con las cadenas teóricas de pensamientos que hayamos tenido. Y cuando hay isomorfismo, hay ciencia. Y repetimos así todas las cuestiones de las teorías, las diferentes teorías de la ciencia. La consecuencia que nosotros acabamos era que los hechos participan de diferentes figuras, pragmáticas, semánticas, etcétera, pero que fundamentalmente son relaciones. El otro día Tomás hablaba mucho de Kepler. Las elipses, descubiertas por Kepler, claro, eso es un hecho, y ese hecho es una relación. Es un hecho que los astros describen órbitas elípticas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ese hecho, pues era desconocido, el otro día lo comentamos, era desconocido por Ptolomeo, por supuesto, era desconocido por Copérnico e incluso por Galileo, que no se interesó para nada de los descubrimientos de Kepler, le parecían metafísica también o especulaciones, y sin embargo eso es un hecho. Hoy día se cuenta, y es una relación, claro, una relación típica. Bien. Pues esta sería uno de los argumentos principales. Y el otro argumento, todavía más fuerte, es el de las verdades. Es decir, si una ciencia que no tiene verdades en el sentido que hablamos de verdades, de identidades sintéticas, pues no es una ciencia. No son verdades inmanentes y necesarias. Pero claro, la identidad sintética es una relación.
es una relación de identidad que además no es formal, es material, es una relación material. ¿Por qué? Porque aunque se pueda escribir por la igualdad o por lo que sea en cada caso, sin embargo, la relación, la identidad sintética incorpora precisamente la materia misma de los términos que están identificados. Es decir, sin términos no hay relaciones, las relaciones no están flotando entre sí, están vinculando a términos dados. Bueno, pues vamos entonces ahora ya, y aquí viene lo de Aristóteles, aquí viene la explicación de por qué hemos empezado con Aristóteles, y hablamos de esto y ya terminamos este asunto. La cuestión ahora es la siguiente. Bueno, ¿y de dónde proceden las relaciones? Es decir, ¿cuál es el origen de las relaciones? Las relaciones están dadas, ¿verdad? Las indicamos con el dedo. Pero ¿de dónde viene la idea de relación y cuál es la realidad de las relaciones? Porque hasta ahora no sabemos lo que son las relaciones. Es que no lo sabemos. Las relaciones, Aristóteles no lo dice, ni lo dice nadie, absolutamente nadie. Se da por supuesto. Es decir, las relaciones son ideas originales, ideas primitivas. Es una categoría, no cabe una idea anterior a ellas. Las relaciones son ideas primitivas, diríamos, absolutas, por así decirlo, que están en la propia estructura del universo o de la mente o de donde sea, donde se tome como referencia. Pues la cuestión es esta. Supuesto que no sabemos lo que son las relaciones, por lo menos por todo el nivel de las que estamos diciendo, no se deduce lo que son las relaciones, simplemente se cuenta con ellas, ahí están, ¿verdad? Pero no sabemos qué son. Sabemos que no son sustancias, al parecer, que no son sustancias. Pero tampoco es sustancia la cantidad, ni la cualidad, ni la acción, entonces la definición negativa tampoco sirve para nada. Sabemos también, el otro día lo comentábamos, que la claridad que muchos tienen, por ejemplo, los redactores del diccionario de la Academia, para definir la relación, ahí se dice lo que es la relación, pero la confunden con la acción. Entonces no dicen lo que es la relación. Si vamos a Kant, ya lo dijimos el otro día, Kant, en su tabla de categorías, pues reexpone enteramente la tradición escolástica. Y dice cantidad, cualidad, relación y modalidad. Pero vamos a la relación y allí aparece la sustancia y la acción y la pasión, etc. Resulta que Kant está hablando no de la relación, está hablando de acción y pasión. O de conexión. Y volvemos al ejemplo con el que me parece que empezamos el otro día. Cuando en el lenguaje ordinario se dice, pues, hombre, este individuo tuvo una relación de espionaje con la ETA, por ejemplo, ¿no? Claro, esa relación es una acción, es una interacción entre este y los de la ETA. Y no digamos las relaciones eróticas, tuvo una relación, esto que se ve todos los días en el telediario, ¿verdad? O en las revistas del corazón. Es que fulanito de tal tiene una relación con el otro, quiere decir, tiene una interacción, una acción epistolar, carnal, como se quiera, ¿verdad? Pero es la acción. Entonces, si creemos saber lo que son las relaciones es porque la confundimos con otras cosas que no son relaciones, por lo menos tomando como referencia las categorías de Aristóteles. Entonces, ¿qué son las relaciones? Si decimos, como decía Leibniz, que las relaciones no son accidentes de la sustancia, sino que, porque Aristóteles, ya recuerdan, toda la tradición, hasta el siglo XVII, toda la tradición supone que las relaciones son accidentes. Y el accidente se caracteriza, según Aristóteles, porque se apoya por una conexión que se llama de inherencia, inhiere, tiene el S-in, que llamaban S-in, están apoyadas en la sustancia, o en un accidente de la sustancia, en la cantidad y en la cualidad. Pero la diferencia específica de la relación, según el texto que hemos leído, es que la relación, además del S-in, de la sustancia en donde se soporta, tiene el S-haz, el prosti, tiene el S hacia otro. Y esto es lo que Aristóteles subraya continuamente, que es la esencia de la relación, que no se agota en estar en algo, sino que está en algo, pero hacia otro. Y ese hacia otro es la relación.
Y esta es la situación difícil. Claro, entonces, si se considera como un gran descubrimiento de Leibniz, las cartas a Clerc, cuando se le ocurrió la metáfora de no, pero la relación puede ser un ser con dos piernas que está una en cada lado, ¿verdad? Cada pierna en una sustancia, lo cual era obligado a las relaciones simétricas. Si A es igual a B, ¿por qué decir que la relación de igualdad está en A y no está en B? Están las dos a la vez, ¿no? A y B, porque son simétricas las relaciones. Entonces, dice Leibniz, no, pues la relación es un ser que está con dos piernas, o con tres, según que sea diádica, triádica, etcétera, está en los diferentes términos a la vez. Pero claro, esto es una forma tan grosera y tan infantil de decir que las relaciones existen equiparadas a cuerpos con piernas. Claro, es una cosa totalmente grosera, lo que es sorprendente cómo semejante ocurrencia de Leibniz ha pasado a los libros como El Gran Descubrimiento, ¿verdad? Cuando es una cosa muy curiosísima, seguramente tiene más fundamento de lo que parece. Pues sí, lo tiene enteramente, bueno, por lo menos según lo que les voy a decir, creo que se puede justificar un poco, es decir, atenuar, atemperar ese aspecto grosero de la ocurrencia de Leibniz, en la que muchos arrancan la teoría moderna de las relaciones. Es decir, que rompe la idea del juicio tradicional. Claro, porque las relaciones, para citar el famoso juicio de Kant, 7 más 5 igual a 12, el 7 más 5 pues era el sujeto y el 12 era el predicado. O sea, el 12 estaba en el 7 más 5. Y luego la cópula pues era una cópula gramatical que expresaba identidad. Ahora, hoy día nadie analiza esto así, como sabemos. El 7, 5 y el 12 son términos. El más es la operación y el igual es la relación. Pero una relación aritmética. Entonces, claro, la idea de juicios analíticos tiene que ver precisamente con el SIM, que está todo contenido en el sujeto, como también dice muchas veces Leibniz. Es decir, en la mónada están contenidos todos los predicados. Por eso en cada mónada, en cada sujeto, diríamos, en cada sustancia, están contenidos todos los predicados analíticamente. El famosísimo ejemplo de si César no hubiera pasado el Rubicón, no sería César. Lo cual tiene razón. Es decir, o para el otro ejemplo famoso que tantas veces hemos comentado, el de Engels, ¿no? Si el teniente Bonaparte hubiera muerto en Tolón, otro teniente habría sido el primer cónsul. Claro, es evidente, me parece, que el teniente Bonaparte no tiene como mónada en sí, en sus atributos, el no haber muerto en Tolón y haber sido primer cónsul. Es decir, si hubiera sido primer cónsul, no hubiera sido Napoleón. Si César no hubiera sido el Rubicón, no hubiera sido César. En absoluto. Es decir, por tanto, decir que si César, que pasar el Rubicón es un predicado analítico de César, porque si no César no sería César, evidente, pero analítico en el sentido de Leibniz. Entonces, ¿qué quiere decir que las relaciones están en el sujeto y que los predicados son las relaciones, etcétera, etcétera? Bien. La cuestión es la siguiente. Hay muchas posibilidades de atacar este asunto, en resumen. Pues, por ejemplo, suponer que las relaciones son formas de ser, débiles o fuertes, eso no afecta para el caso, que son formas de ser innatas, que no tienen ningún origen, que están dadas originariamente, que proceden a la estructura misma de la realidad, que son innatas. E incluso, según los relacionistas, Renouvier y tantos otros, que las relaciones son lo único, que solamente hay relaciones, que lo que no hay son sustancias, que todo es relaciones. Esta idea, que ha sido aplicada a fondo en dominios determinados, por ejemplo, es la idea que utilizaron a fondo pues todos los lingüistas de la época de Saussure. Es decir, cuando hablamos de sonidos, de la estructura fonética de un idioma, lo primero que se dice es que todos los sonidos son relaciones. Es decir, que la A significa porque está frente a la I, o la E frente a la O, etcétera, que todos los sonidos son relaciones. Por lo tanto, que todos son relaciones. Y lo mismo los pronombres personales son todos relativos. Es decir, el relacionismo se utiliza a fondo y luego se extiende a la ontología y a la filosofía general por algunos
autores y los relacionistas, ¿verdad? Y dicen que lo que no son, hay sustancias, que todos son relaciones. Ahora, una red de relaciones que no tiene nudos, pues no se sabe tampoco lo que es, porque ahí están las relaciones sustancializadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hace falta admitir las sustancias? Que es la tesis de Aristóteles. La idea, una idea que alguna vez hemos expuesto, pero muy poco desarrollada, es la siguiente. La idea que yo propongo en este asunto es la siguiente: que las relaciones, lo que llamamos relaciones, no son conceptos ni innatos, por supuesto, y la prueba es lo poco temprana, lo tardía que es la aparición del concepto de relación representado, ¿verdad? Es decir, cómo han pasado siglos sin que la relación figurase como categoría, ¿verdad? Es decir, la relación pues no es un concepto innato, es un concepto que está adquirido históricamente, diríamos, para decirlo con otra terminología, es una institución. Las relaciones son instituciones, que las hemos institucionalizado. ¿Y cómo? Pues yo creo que por un proceso no propiamente dialéctico, en el sentido de las dialécticas de las figuras que hemos expuesto en otras ocasiones, ¿no? La catástasis, la catábasis, la metábasis, etc. Sino más bien por un proceso analítico, por una analítica procesual que tiene que ver con las transformaciones idénticas. Y aquí venimos a Aristóteles, que es el siguiente proceso, a ver si lo resumo del modo más claro posible y breve. Partimos de Aristóteles, esa es la cuestión. Las relaciones proceden de Aristóteles. Es decir, que el hecho de tener a la vista el texto de Aristóteles no es simplemente una cuestión más o menos erudita o secundaria, ¿no? No, es que es fundamental para las relaciones, a mi juicio. Porque las relaciones, la idea de relaciones que tenemos, incluida el álgebra de relaciones, procede del sistema de Aristóteles. Y solamente mediante una deflagración de ese sistema, aquí viene el proceso que voy a tratar de explicar, solamente por una deflagración del sistema que está continuándose ahora, tenemos las relaciones. Vamos a ver. Deflagración es la palabra que encontré como más aproximada para describir este proceso. Voy a poner dos ejemplos previos de deflagración, que afectaría al origen de ciertas ideas, concretamente la idea de Dios y la idea de punto adimensional. La deflagración, deflagración, como saben, es una especie de fuego lento, no explosivo, ¿verdad? De fuego lento que por ejemplo, la deflagración luego se utiliza en términos distintos en artillería, lo que sea, pero vamos, el concepto clásico de deflagración era este. Es el de un leño que está ardiendo, que ha logrado incendiarse o tener puntos de ignición, empieza a quemarse y necesita siempre más alimento para que el fuego siga. Este es el asunto. Y entonces el fuego sigue gracias a que el leño tiene todavía materia para arder y desaparece cuando se ha convertido en cenizas. Pues este núcleo de la deflagración, este núcleo, en el caso de la relación, sería Aristóteles. Eso dicho así en términos más o menos impresionistas, ¿verdad? Por esta razón, porque Aristóteles, como es bien sabido, ofreció una concepción del mundo absolutamente imposible de olvidar, es decir, totalmente imposible de olvidar. Ofreció la concepción del mundo según el cual el mundo estaba constituido por sustancias. Es decir, y el estar constituido por sustancias quería oponerse literalmente al monismo, a todo monismo. Al monismo aleático, por ejemplo, que el ser es único, ¿no? El ser no es único, la realidad no es única. La realidad está constituida por realidades que son sustanciales, es decir, que son de algún modo autónomas unas con respecto de otras, que son en sí distintas unas de otras. Es decir, que son lo mismo
que eran los átomos de Epicuro, de Demócrito o de Lucrecio, ¿verdad? Los átomos eran seres eternos, como los de Parménides, eternos, ingénitos, imperecederos, indivisibles, ¿verdad? Y estos átomos de la antigüedad, los átomos de Demócrito, muchas veces se ha dicho, eran como seres de Parménides multiplicados. Es decir, Parménides, como es bien sabido, que es el que da la primera idea metafísica en serio, según muchos es el descubridor de la metafísica, claro, y de la teoría de la realidad como ser, es el monismo completo. Y el monismo de Parménides llevó al acosmismo. Es decir, el mundo no existe, el mundo es apariencia. ¿Por qué? Porque el mundo es múltiple y realmente la realidad es única. Y entonces el mundo que vemos tan distinto y múltiple, compuesto de cosas tan variadas, pues es una pura apariencia de los sentidos. Si se analiza bien las cosas, entonces se ve que la realidad es única, la realidad es finita, es continua, el ente toca a lo ente, y es finita y es redonda, termina diciendo además Parménides, es redonda. Es decir, esta idea del ser de Parménides, claro que suponía la negación del mundo, el mundo es una apariencia, es el acosmismo. El atomismo, como saben, en sus diferentes formas, fue la gran revolución frente al monismo, en donde, para decirlo rápidamente, fragmentó el ser de Parménides en millones y millones de seres de Parménides pequeños, mínimos, átomos, y con cuya combinación explicaba también el mundo, pero también en forma de apariencias, porque los átomos tampoco tienen relaciones propiamente internas. Las relaciones de los átomos son simplemente las que les sobrevienen cuando otros se aproximan o alejan de ellos al azar, completamente al azar, ¿verdad? Y entonces esas figuras que son relaciones entre átomos, pero relaciones externas, efímeras, como nubes que se juntan y se separan, ¿verdad? Eso es lo que llamamos la realidad, pero la realidad son los átomos que no tienen nada que ver con aquello, con las cosas que nos parecen sustancias. Las sustancias son conjuntos de átomos, sencillamente. Y esto viene a ser la influencia del atomismo clásico, a pesar de que hoy los átomos sean divisibles, que no tengan mucho que ver con otros, sin embargo la metafísica atomística sigue funcionando en las concepciones actuales. Pues bien, lo que hace Aristóteles, como es bien sabido, lo que habría hecho Aristóteles, según esta interpretación, habría sido sustituir los átomos de Demócrito por sustancias ilemórficas. Los átomos de Demócrito y Epicuro eran corpóreos, puramente corpóreos. Su forma era externa, pero no eran simples en su composición. Aristóteles sustituye los átomos por sustancias ilemórficas, sustancias compuestas de materia y forma, por lo menos en el mundo sublunar, en el mundo de la Tierra en que nos movemos. En el mundo celeste los astros ya eran también ilemórficos, tenían materia y forma, pero una materia que estaba plenamente actualizada y por tanto eran incorruptibles. Los astros para Aristóteles y los aristotélicos eran incorruptibles también, eran dioses prácticamente, eran inmortales. Y luego estaba el primer motor que ya no tenía composición dilemórfica, pero que estaba separado del mundo, que ya no formaba parte del mundo, aunque lo movía, pero no lo había creado ni lo conocía, porque también las sustancias de Aristóteles eran eternas. Bueno, pues este es el sustancialismo de Aristóteles. Entonces, ¿qué ocurre con el sustancialismo de Aristóteles? Pues que nos ofrece una visión del mundo que ha durado pues 20 siglos o más, ¿verdad? Y esto quiere decir, y ha durado no como esta doctrina, sino disuelta por 1000 aspectos, es decir, que el aristotelismo impregna todo, sigue impregnando todo, vinculado con el platonismo más o menos, pero la idea de que hay sustancias distintas, todas las ideas que hablamos hoy de la autonomía, de la libertad aplicada socialmente, en el fondo es sustancialismo aristotélico. Es decir, cada uno de nosotros tenemos totalmente autonomía, somos libres, todo eso es sustancialismo, porque somos sustancias, ¿verdad? Que somos totalmente independientes de los demás, que tenemos libertad, es decir, todas estas cosas es sustancialismo aplicado a la sociedad humana, pero es sustancialismo de Aristóteles. Es decir, somos sustancias. Cuando se dice somos personas, se quiere decir esto. Somos personas.
somos responsables de nuestros actos, es decir, todo brota de nosotros. Y entonces, ¿qué son las relaciones? Esta es la cuestión, ¿qué son las relaciones? Bien, aquí viene la idea de deflagración. Supuesto el reinado de Aristóteles, como digo, pues viene el proceso de deflagración. Dos ejemplos previos para que se entienda el alcance de este concepto. Genético. Propio Aristóteles, la idea de Dios, de acto puro. Como sabemos, Dios introduce en la física la idea del primer motor, que es el motor que mueve todo el universo, el primer cielo y todos los demás, y el mundo sublunar, donde las sustancias silemórficas siguen siendo sustancias, pero corruptibles. Es la diferencia con los astros, pero siguen siendo tan sustancias como los astros. Aristóteles pone muchas veces como ejemplo de sustancia, pues pone a Sócrates, a Bucéfalo y al Sol, ¿verdad? Son ejemplos de sustancia. Aristóteles, Bucéfalo y Sol, ahí se ve claramente la amplitud de la sustancia. Es decir, estas son entidades que están existiendo en sí mismas, subsistiendo por sí mismas. Las sustancias del mundo sublunar de Aristóteles, pues son sustancias corruptibles, pero está compensada esta corruptibilidad con la teoría de los ciclos, de que eternamente se vuelven a reproducir una y otra vez las cosas. Es decir, que las sociedades desaparecen pero vuelven a reproducirse, un poco la idea del eterno retorno, pero aplicado al mundo sublunar. Y los astros pues son eternos, invariables, como bien sabido, y Dios por tanto. Pero aquí viene la cuestión. ¿Cómo crea Aristóteles o cómo construye Aristóteles la idea de un acto puro eterno? Un acto puro eterno y de un primer motor inmóvil y eterno que eternamente está moviendo. Pues por deflagración de la idea del mundo, porque el mundo es eterno. Aristóteles parte, como los griegos en general, de que el mundo es eterno. Es decir, lo que no le cabe en la cabeza, bueno, ni nos cabe a nadie tampoco. A mí por lo menos no me cabe tampoco, pero en fin, esa es otra cuestión. Porque siempre puede decir uno es que yo soy oligofrénico y no tengo capacidad de más, pero bien, dejando aparte esto, la idea de que de la nada pueda salir algo. Esa es la idea central de los griegos. El axioma de la nada no sale nada, es imposible salir nada. Claro, el cristianismo y la gran importancia del cristianismo y del creacionismo estableció que el mundo sale por creación ex nihilo, creación ex nihilo. Es decir, no, creación ex nihilo, lo cual va en contra de todo el aristotelismo. Muchas veces hemos dicho la famosa teoría de las 4 causas de Aristóteles, ¿verdad? Cuando tenemos el mármol y el escultor va con el escoplo, ¿verdad? O con el cincel, va tallando el mármol para hacerlo estatua, pues hay una causa eficiente, que es el escultor, a través del cincel, hay una causa material, que es el mármol, hay una causa formal, que es la forma del mármol, y hay una causa final. Bien, tomamos las causas intrínsecas, la eficiente, la material y la formal. La creación no consiste en negar la causa eficiente. Es decir, bueno, el mundo se ha hecho sin causa eficiente, no hay ningún demiurgo, eso no es la idea de creación. La idea de creación es que la estatua se ha hecho sin causa material, es decir, que el demiurgo con el cincel, ¿verdad? Y dándole a la nada sale el mundo, esa es la creación. Creación ex nihilo subjecti, de la creación de la nada del sujeto. Esa es la idea de creación. Y esa es la idea que a Aristóteles y a los griegos no les cabe en la cabeza de ninguna manera. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que Dios es eterno y que el primer motor es eterno? Porque la eternidad viene del mundo. Y entonces ese mundo eterno, previamente supuesto, ese mundo eterno que tiene un momento eterno y que es finito, porque si no, no sería mundo. Igual, la misma idea de Einstein, exactamente la misma. El mundo tiene que ser finito para que haya relación, interacción entre sus partes, porque si no, no habría mundo. Por eso, este premio Nobel que hablábamos antes está directamente en relación con esto.
Es decir, si las galaxias se van alejando hasta el punto que no pueden interaccionar, desaparece el mundo, se desgarra, se disuelve en un espacio infinito. Es la misma idea, aplicada de diferentes niveles, etc. Bueno, pues entonces, Aristóteles lo que viene a decir sería lo siguiente: puesto que el mundo es finito y se mueve eternamente, necesita un motor que también sea eterno y que lo mueva eternamente. Y ese motor tiene que estar fuera del mundo, porque en un mundo finito no cabe energía infinita, diríamos, para que esté moviéndose eternamente. Hace falta un motor que no sea el mundo, que sea fuera del mundo, pero que esté moviéndose eternamente. Ahora bien, la eternidad de ese motor está obtenida de la eternidad del mundo. Ese es el punto central. La eternidad del primer motor está obtenida de la eternidad del mundo. Es decir, no es que porque Dios sea eterno, el mundo esté moviéndose eternamente. No. La idea es que como el mundo está moviéndose eternamente, necesita un motor que eternamente la esté moviendo, que es muy distinto. Y entonces, la eternidad del primer motor es un concepto obtenido de la deflagración de ese mundo que está moviéndose eternamente, de forma que si ese mundo desapareciera, el primer motor dejaría también de tener sentido. Sí, el primer motor depende enteramente del mundo, cosa que Aristóteles no reconoce, claro está. El otro ejemplo es el del punto adimensional, que es de las antinomias kantianas, ¿no? Es decir, si una extensión la dividimos en 2 y en 4 y en 8, etcétera, etcétera, entonces para seguir adelante el proceso hace falta que la extensión se realimente, no se puede llegar nunca al final. Es decir, la posibilidad de hablar de puntos adimensionales, una de las primeras definiciones de Euclides, reside precisamente en la deflagración de esa extensión que se va consumiendo, pero que tiene siempre que estar alimentada para que prosiga el proceso. En cuanto deja de ser el proceso, desaparece el concepto. Es decir, son conceptos entonces que se nutren de la deflagración de otros anteriores. En el caso de las relaciones las introduce Aristóteles, en el fondo, porque ha establecido la estructura sustancialista del universo y de los accidentes internos, como son la cantidad y la cualidad, y entonces este mundo ilemórfico de Aristóteles sustancialista, así expuesto, es un mundo cuya unidad queda rota inmediatamente. Queda totalmente rota, queda desaparecida, no hay unidad, simplemente es una multiplicidad de sustancias parecida a la de los átomos de Demócrito. Es decir, el mundo sería una cantidad de sustancias independientes, de dominios totalmente independientes en sí mismos, que estarían agregados por azar, no se sabe cómo, porque además Dios, el Dios de Aristóteles, no conoce el mundo, ni lo ha creado. De manera que entonces no se sabe bien cómo. Y entonces Aristóteles introduce la idea de una relación como un componente de unidad entre esas sustancias que sin embargo son la base de su y los puntos de apoyo de su universo, las realidades, realmente, las realidades, sobre todo del mundo celeste, que preside y organiza y mueve el mundo sublunar. Pues esta es la idea. Ahora bien, la idea de deflagración de las relaciones, la idea de relaciones, yo creo que actualmente manejamos y que no sabemos lo que es, lo que son, no lo sabemos porque no podemos saberlo directamente, más que en función de la deflagración de la idea de sustancia que está previamente anterior. Y como la idea de sustancia la negamos ya, por supuesto, negamos las sustancias en sentido ilemórfico, esas sustancias quedan consumidas en el concepto de los términos de la relación. La relación tiene términos, y esos términos son las antiguas sustancias. ¿Y cómo han salido los términos? Pues han salido de las propias operaciones de quienes establecen las relaciones. Esos términos son los términos formados por clases de términos que soportan las relaciones. Y entonces esos términos aparecen ya vinculados a las clases. Un ejemplo, las relaciones de parentesco, la relación de matrimonio, una relación matrimonial,
vamos a poner que sea monógamo para simplificar las cosas, pero vamos, la cosa es lo mismo. Estoy acordándome ahora de la relación de parentesco de Levi-Strauss. Entonces, la relación de matrimonio es relación entre términos, entre personas humanas, que son sustancias. Pero claro, no son sustancias, claro, no vamos a decir que eso. Bueno, yo por lo menos no digo que son sustancias en el término de Aristóteles. Son organismos, como quieras, pero estos organismos, para establecer relaciones de matrimonio, tienen que formar la clase del dominio y el codominio de la relación, de forma que en esta clase, cada término puede ser sustituido por otro, como ocurre en los divorcios, en las separaciones, etc. Y entonces, el término de esa relación no es una sustancia, es el argumento de la clase antecedente de la relación. Y esa clase, entonces, precisamente por esa posibilidad de sustitución, se convierte en una clase relativamente independiente de otras. Y las relaciones se establecen a ese nivel mediante la deflagración del concepto de sustancia que está ahí de fondo, que está siendo reducido a la condición de término, y la relación establece esas relaciones de unidad, que son las que hay que investigar. ¿En qué consisten esas relaciones? Bueno, para anticipar ya lo que diremos el último día, esas relaciones en el fondo, o esas unidades en el fondo, yo creo que tienen que ver con unidades de acción, otra vez, de causalidad o de estructura. Es decir, esto aparece en el momento en que necesitamos introducir el otro concepto fundamental en toda la tradición escolástica de las relaciones y desaparecido por completo en la álgebra de relaciones como natural, el concepto de fundamento de la relación. Es decir, el concepto de fundamento de la relación, introducido por los escolásticos, no por Aristóteles, precisamente, es un concepto destinado a dar cuenta, a explicar por qué una sustancia tenía en su S-in que ir hacia otra. Porque de la distancia no aparece esa razón. De sustancia no hay ningún motivo para suponer que ella pueda soportar un ser relativo, el prosti, que vaya totalmente dirigido a otro, con lo cual dejaría de ser sustancia. Es decir, la relación se contradice con la sustancia. Si una sustancia se admite que en la sustancia hay un S-in, un accidente, que consiste íntegramente en estar dirigido a otro, sin ser de razón, que es uno de los argumentos que también utilizo ampliamente para tratar de demostrar que la debilidad, el ser debilísimo de la relación de Aristóteles, es el que explica cómo el nominalismo de las relaciones fue sobre todo obra de los escolásticos. Es decir, que las relaciones son entes de razón, que no son reales. Decir que las relaciones son entes de razón es como decir que no hay relaciones. Es una cosa sorprendente. Y una de las cuestiones obligadas de los escolásticos es la siguiente. Cuestión primera, si el concepto de relación sea unívoco a las relaciones de razón y a las reales. Claro, y discuten, dicen, no, las relaciones son reales. Dicen, no, pero el concepto de relación es más amplio, incluye una a otra. Claro, una relación de razón es no relación, es una relación agregada por el entendimiento. Si yo digo que es lo que ocurre con las relaciones de semejanza, aquellas que poníamos el otro día. Si Sócrates es blanco y Platón es blanco, entonces, ¿en qué consiste la semejanza? Pues la semejanza, ¿cuál es el fundamento de la relación? La semejanza que está entre los dos, ¿no? La respuesta de los connotatores, tantas veces hemos citado, es esta. Los connotatores, lo que pasa es que los connotatores nadie se quería reconocer como tal, porque el responsable de los connotatores es Suárez, precisamente en España. Pero lo que sabía Suárez y todo lo demás es que los connotatores, en el fondo, lo que estaban negándose eran las relaciones. Los connotatores lo que dicen es lo siguiente: ¿en qué consiste o cuál es el fundamento de la relación de semejanza? ¿Por qué Sócrates y Platón, en cuanto blancos, son semejantes? Respuesta: pues porque el fundamento de la relación es el blanco, es el albedo, cada uno es blanco. Pero la mente, al considerar que Platón es blanco, o que Sócrates es blanco, connota a Platón, y esa connotación es la relación de semejanza, pero esa connotación es una entidad de razón. Luego la semejanza no está en la realidad, está en la mente que la pone.
Esa es la cuestión. Es decir, la idea de relación compromete enteramente la sustancia, es decir, la liquida prácticamente. Y entonces, por este motivo, la idea de relación tiene que tener un fundamento. Y el problema del fundamento de la relación pues es el problema central de todos. Y aquí era decisivo, como ya dijimos el otro día, la importancia de la teología dogmática de la Trinidad, la importancia que tuvo en toda la escolástica como canon el recuerdo de la Trinidad. Y la excomunión que experimentó pues Guillermo, ahora se me olvidó, ¿cómo era? Escuela de Chartres, que me lo confundo con Guillermo de Champeaux, pues no era esta. Era un escolástico famosísimo que sostuvo que las relaciones de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eran relaciones de razón, que no eran relaciones reales. Y entonces, claro, en este contexto desaparecía el dogma de la Trinidad y aparecían tres dioses allí, eran tres sustancias, porque las relaciones entre ellas no eran reales, entonces era la misma persona. Bien, pues esta idea de relaciones fue constantemente, esta referencia fue tenida en cuenta constantemente por todos los escolásticos para defender relaciones reales, pero in divinis, ¿verdad? Ahora, en la realidad las relaciones solían ser de razón casi siempre, de hecho dudaban todos ellos de que las relaciones fueran reales, es decir, en el fondo eran tan kantianos como después Kant, ¿verdad? Las relaciones son una categoría mental que la aplicamos a la realidad, es la idea de Kant, en el fondo el idealismo de las relaciones. La única forma que según esto parece que existe para demostrar que las relaciones son tan reales como los términos, no digo que sean reales, sino que son tan reales como los términos, que es suficiente, no reales absolutos, sino tan reales como los términos, es precisamente la cuestión del fundamento de relaciones, establecer cuál es el fundamento de las relaciones. Y este fundamento, claro, como pueden ser distintos, pues nos obliga a distinguir dos tipos fundamentales de relaciones, que ya estableceremos en su momento, y explicar o tratar de explicar un poco cuál sea la función de las relaciones en relación con la identidad científica, etcétera, etcétera. Pero esto es otra serie de cuestiones mucho más difíciles que a ver cómo las logramos un poco, por lo menos presentar, ¿verdad? Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Si quieren que hablemos algo, yo encantado. Sí, aunque pueda sonar un poco... Aunque pueda sonar un poco metafísica la pregunta, pero en cuanto a la definición de la idea de sustancia en relación con la idea de esencia, nunca me ha quedado claro esos dos definiciones. Que no le queda claro a nadie, yo creo. Hombre, la confusión se da ya en la propia terminología escolástica cuando distinguía sustancias primeras y sustancias segundas. Y las sustancias segundas eran las esencias. La esencia sería sustancia. La esencia segunda, claro. O sea, por ejemplo, Sócrates es sustancia primera, ¿no? Pero hombre es sustancia segunda, que es la esencia del hombre. Y entonces la clase de los hombres de las cuales participa Sócrates. Entonces se ve que había es un poco la distinción que hay entre identidad sustantiva individual e identidad esencial, claro, identidad sustancial y esencial. Es una distinción que sigue funcionando, claro, porque la identidad, en el ejemplo que tantas veces hemos puesto del sol de los Viraka, ¿no? El sol, el poblado del sol, el sol que va saliendo cada día, porque hay un poblado del sol, cada día sale el sol de ese poblado, cubre su trayectoria y muere, y sale otro sol. Claro, los pueblos primitivos como los Viraka y otros pueblos pues, salvajes, con perdón, ¿verdad? Pues creían que el sol no tenía identidad sustancial, sino esencial. Es decir, que el sol de hoy era distinto del sol de ayer, distinto sustancialmente, en lugar de ser el mismo que daba la vuelta, ¿verdad? Entonces, y por tanto, la identidad del sol sería esencial. Habría una esencia del sol realizada en múltiples soles individuales que estaban en el poblado del sol. Naturalmente este concepto se considera hoy prehistórico y el sol se supone que es una masa que es la misma. ¿Qué quiere decir la misma?
la misma sustancialmente. No en el sentido de la sustancia ilemórfica, claro está. Eso por supuesto no, pero es la misma identidad numérica. El Sol es el mismo, aunque hayan cambiado completamente todos sus hidrógenos, moléculas y gases, etcétera. Pero sin embargo es la misma, es lo del barco del Teseo. El barco de Teseo es lo mismo. El barco de Teseo pues va cambiando todas sus piezas, todas sus tablas, y llega un momento en donde el barco de Teseo ya no tiene ni una sola madera común con el anterior, pero sigue siendo el barco de Teseo. Lo mismo que pasa con nosotros, con el organismo. El metabolismo nos hace un recambio molecular íntegro cada 7, 15 años, y entonces nosotros somos totalmente distintos de hace, vamos a poner 10 años, pero sin embargo tenemos la misma figura, la misma, incluso los mismos hábitos y formas de pensar, etcétera, la misma personalidad, el mismo DNI, etcétera. Y sin embargo somos como el barco de Teseo. Pues ahí la identidad sustancial es la que parece que se mantiene, pero no por vía sustancial, sino por vía causal, como pasa con el barco de Teseo. Es decir, porque las tablas nuevas que se ponen están encajadas en las anteriores y hay unas relaciones de contacto sinalógicas, ¿verdad? Y eso estaría, es decir, la idea de sustancia estaría totalmente vinculada a la idea de causa, es la cuestión. Y la esencia, en cambio, ya nos remitiría a las clases, que es otro orden diferente, claro. El concepto de esencia es más bien de tipo lógico, mientras que el concepto de sustancia es de tipo físico o metafísico, vamos. Y si me permite otra pregunta, ¿cómo se podría superar el dualismo clásico de naturaleza y cultura en cuanto a la relación? Como que no sería simplemente naturaleza o cultura. ¿Y por qué se va a superar? Yo no tengo necesidad de superarlo. Yo no tengo necesidad de superarlo, ¿no? ¿Por qué vas a superar si es un dualismo que está ahí? Claro. En el sentido de que del tercer género de materialidad que usted propone, ¿no? Bueno, pero eso es distinto. Que usted en la primera sesión habría dicho que, más o menos a mi entender, no sé, igual me equivoqué, pero que por ejemplo la idea de Dios no era ni naturaleza ni cultura o la... No, hombre, es cultura. Bueno, depende de la teología que usted mantenga, ¿no? Claro, la idea de Dios está fuera de la naturaleza, claro, porque es el creador de la naturaleza. La idea de Dios tradicional, teológica, de Aristóteles o de Santo Tomás. Pero la idea de Dios, claro que es el creador de la naturaleza y del orden natural, y solamente es naturaleza si se es panteísta, claro. Pero si no eres panteísta, pues no, Dios es otro orden distinto, ahí no tiene sentido la aplicación. En cambio, un historiador de las religiones dirá que la idea de Dios es una idea cultural, es una creación de la cultura griega, de Aristóteles, por ejemplo, o después de la Edad Media. Es una idea cultural, pues como otras tantas que hay, como la Quinta Sinfonía, ¿no? En la naturaleza no oímos la Quinta Sinfonía de Beethoven. Es una idea cultural, pues la idea de Dios también es una idea histórica, claro. Cultural, por tanto, ¿no? Entonces las relaciones ahí, aplicando el concepto de relación a la cultura o a la naturaleza, no, hombre, es que ¿no sería algo diferente? Es que no son términos de relación. Es decir, la idea de cultura es tan heterogénea, tan amplia, que no puede decir aquí está la cultura y aquí está la naturaleza, y voy a poner las relaciones. Esas son relaciones de razón, porque los términos son también totalmente heterogéneos y no soportan relaciones como tales. Será la relación entre la idea que tengo de cultura y la idea que tengo de naturaleza, pero no entre cultura y naturaleza, que son términos diferentes. El peligro está aquí, yo creo, en sustancializar las relaciones, es decir, y los términos, es decir, por ejemplo, si el universo se exige que sea finito, pues entonces, ¿dónde está el universo? ¿No? Es decir, no se puede tocar, no se puede poner en relación con otra cosa distinta de él. No tiene relación, está aislado. Es decir, para hablar del universo como totalidad tienes que tener otras totalidades con las cuales poner relación. Si no las hay, la idea del universo no tiene sentido ninguno. La relación, es decir, no es que está en el vacío, porque ya le puedes llamar vacío cuántico como sea, es decir, en algo que no es el universo. Entonces nada, eso es pura metafísica ya. Claro. Bueno, en su exposición hizo la distinción entre relaciones formales y relaciones materiales. Y bueno, corríjame si me equivoco, porque
Entonces, si no he entendido mal, ha privilegiado las relaciones materiales como relaciones semánticas a la hora de analizarlas. Lo que me extraña, o la paradoja, quizás porque no lo he comprendido bien, es si dentro de una categoría, dentro de la geología, se establecen las operaciones del sujeto, establece una serie de relaciones constituyendo términos, ¿no? Pues por ejemplo, el proceso de subducción, que muchos geólogos que nunca han visto un proceso de subducción dirán que eso es un hecho, y que aquí podríamos decir, según lo que dijo, que también se podría constituir como una relación. Bien, entonces esa relación es material, semántica, pero de alguna manera no es también una relación formal inherente a la categoría de la geología. Sí, necesariamente. Entonces, en el otro sentido, habría que hablar de dos sentidos, de formalismo o de Sí, ya me di cuenta por dónde va. Sí, sí, es la cuestión central. Yo lo que quería decir es que las relaciones materiales están presupuestas siempre en las formales. Es decir, que no es que sean distintas, es que la formalidad está realizada por las relaciones materiales. Es decir, que no es que haya un orden de relaciones formales y otro de materiales, siempre tendemos a esto, a sustancializar. Es que, por ejemplo, la relación de igualdad formal solamente existe entre números, entre organismos, entre pesos, entre figuras, etc. Es decir, y entonces las relaciones formales están pues intercaladas o realizadas por las relaciones materiales. Y las relaciones materiales son las que interesan realmente a cada ciencia. Lo que pasa es que las relaciones formales constituyen propiedades comunes a diferentes relaciones materiales y teóricamente las estudia la lógica de relaciones, de ahí la pretensión de la lógica de relaciones en convertirse en teoría de la ciencia. Pues de las ciencias, puesto que la lógica de relaciones parece que ofrece una perspectiva que engloba a todas las ciencias. Basta mirar los principios de Russell y allí constantemente te está poniendo ejemplos. Cuando te pone una fórmula de relaciones, te pone ejemplos pues, de parentesco, de ejemplos astronómicos o geológicos o aritméticos. Claro. Es decir, los ejemplos siempre son de algo, porque si no... claro, también es verdad que en muchos tratados de lógica los ejemplos son algebraicos. Dice, una relación binaria, por ejemplo, XRI, claro, XRI es tan formal como el otro. Bueno, no es tan formal porque ya está escrito. Ya tiene la letra X a la izquierda de Y. Y de ahí esas paradojas que luego resultan con las relaciones reflexivas. XRX, que tiene que ver con eso de la sustancia que decía Sebastián ahora. XRX, claro, dice relación de entidad X igual a sí mismo, pero esta X a la izquierda está a 1 centímetro de distancia de la X a la derecha. Entonces son dos menciones del mismo patrón, del mismo signo patrón. Entonces, ¿a qué se refiere la identidad? Al signo patrón, que es común a la figura de las dos AEs, o las dos X, o bien a las dos menciones de la X, que son figuras distintas. Y si se miran un poco de detalle, son totalmente diferentes. Si se miran al microscopio, ya no son tan iguales como parece así en una visión global de los gestaltistas, ¿no? Que ves la A y la A, que las ves como indiscernibles, y no lo son, porque empiezas a ver detalles en todo momento. Es decir, que las relaciones formales están dadas en las materiales, claro. No están fuera de ellas. Y la dificultad que yo encuentro siempre grande es, entonces, ¿qué es la lógica de las relaciones? Son entes de razón, ¿no? La lógica de las relaciones es la explicación del materialismo formalismo. La lógica de las relaciones es la que está escrita en los libros. ¿Y por qué? Mediante relaciones materiales de tipo tipográfico. Las relaciones semánticas ya no son solo sintácticas, son las tipografías que están... Claro, las relaciones algebraicas tienen la semántica de la tipografía, derecha, izquierda, arriba, abajo, que son las categorías principales de la geometría, ¿no? De las matrices, todo eso, arriba y abajo y diagonal, en fin, esas son las relaciones, que no son relaciones puras o formales, son relaciones tipográficas, para decirlo así, vamos. Sí. Los teoremas del libro 10 de Euclides se pueden entender como una formulación del programa pitagórico,
o prácticamente ahí aparece un isomorfismo entre los números y las realidades mensurables. Y ello aparece elaborado por medio de, o mediado, por decirlo así, por medio de la distinción que no se formula con esas palabras, pero que es la operativa entre cardinales y ordinales. Ya. Bueno, no crea usted, porque precisamente los libros de Euclides eliminan la aritmética, precisamente por huir de los irracionales. Es decir, en los teoremas de Euclides, del libro primero o segundo, no aparece un número ni por asomos. Ni los ángulos aparecen divididos en grados porque no les interesa. En el teorema de Pitágoras no aparece ahí el concepto de 90 grados, eso ha desaparecido. Seguramente dicen algunos porque por el temor que tenían los números irracionales, que no sabían manejarlos. Los irracionales era un descubrimiento que perturbaba precisamente el programa pitagórico. Precisamente el programa pitagórico queda totalmente liquidado con el descubrimiento de los irracionales. Y entonces, pues Euclides y los geómetras en general habrían procurado eliminar continuamente en sus demostraciones la aritmética. Y por eso las demostraciones de Euclides son puramente geométricas. Es decir, y van en contra del programa pitagórico. Bueno, no van en contra, van por otro lado, es que lo ignoran sencillamente. Es que los irracionales no quieren saber nada de ello, precisamente por ser irracionales. No les cabe en la cabeza que la diagonal no pueda ser medida por el lado. No les cabe en la cabeza porque eso es una ruptura completamente del programa pitagórico, de que todo tiene un número, que todo es racional. Es decir, que el cuerpo de los números racionales es el que explica todo el universo. Ante esa evidencia pitagórica, pues el descubrimiento de los irracionales, de inconmensurabilidad famosa de la diagonal y el lado, que luego se generaliza, ante eso se cambia completamente el rumbo de la geometría griega antigua, que la recupera luego más tarde, pues eso, con el cartesianismo y demás, donde ya empiezan ahí los números y demás, con las coordenadas cartesianas y demás. Muy bien. Bueno, pues nada. Pues lo dejamos para mañana, pues para el día próximo, vamos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se ha entretenido usted?